a presentar varios resultados de investigaciones muy diversas entre sí. Gracias a los que se han conectado, ya va a ir entrando más gente en el curso de la jornada. Cada presentador, vamos a tener 4 presentaciones, cada una va a tener 15 minutos, ¿ya? Y 5 minutos de preguntas. Me llamas, Ahí hay una persona con María o sea, de José hecho, con sonido, o Alberto. Por favor, les pido que apaguen los micrófonos. Hay varios con micrófonos abiertos. Ya, gracias. Como yo les decía, tenemos 4 presentaciones, cada una tiene 15 minutos de exposición, más 5 minutos de pregunta. Si hay más preguntas, las podemos dejar para el final, donde podamos volver a retomar algunas si es que tenemos tiempo. Entonces les voy a pedir que las preguntas las vayan mandando por el chat, y mejor yo las voy a ir leyendo, ¿ya? Si quieren me las pueden mandar de manera privada. Yo soy María Soledad Herrera, o la mandan para todos. Entonces partamos. Vamos a partir con Catalina Ortiz. Ella es licenciada en Turismo y Cultura de la Universidad de Valparaíso, estudiante del Diplomado de Gerontología Social de la Universidad Católica y del de Gestión Deportiva de la Universidad Andrés Bello. Ella nos va a presentar turismo y personas mayores. Adelante, Catalina. Hola, buenos días. Voy a compartir pantalla. Ahí no sé dónde tengo que poner, ahí no me sale la opción, creo. Abajo donde dice compartir pantalla, ¿no te aparece? Sí, pero no me sale la opción para compartir el PDF. ¿No lo tienes en PowerPoint? Sí, sí la tengo. O tal vez la opción de compartir pantalla completa. Ay, no. No me sale, perdón. ¿Estás como coanfitriona o no, Catalina? Sí, creo Sí, que sí, sí. está como Está. confundido. Voy a quitarte el permiso y te lo voy a dar de nuevo. Ya. Y Si no, lo que podemos hacer es mandarlo, lo mandas por email y podemos partir con otra persona por mientras. Y nosotros lo proyectamos. Bueno, mejor. ¿Te parece? Ya. Sí. Entonces mándamelo por mail. Yo te voy a anotar aquí en el chat mi mail y me lo mandas y yo lo proyecto. Ya, gracias. Entonces seguimos por mientras con Antonia Echeverría. Ella es terapeuta ocupacional, magíster en Administración y Gestión en Salud, diplomado en Modelo, Ocupación Humana y Coaching Ontológico. Tiene 11 años de trayectoria combinada entre la experiencia profesional, académica e investigación. Ella actualmente es docente e investigadora de la Universidad de los Andes. Y nos va a presentar un análisis comparativo de la validación transcultural del cuestionario VIDA en España, Argentina y Chile. Entonces te paso la palabra, Antonia. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar en esta oportunidad. Vamos a compartir la pantalla. Dame un minuto porque ahí está. Hay que ponerla en pantalla. Connie, porfa. Ya, ahí sí. Bien, hoy quiero compartir con ustedes entonces el análisis comparativo de una herramienta de evaluación de capacidad funcional en personas mayores llamado cuestionario VIDA,
el que ya ha sido variado transculturalmente en España, Argentina y Chile. En nuestro país, esto se está llevando a cabo gracias al financiamiento del Fondo Nacional de Investigación en Salud, que es un proyecto en el cual participa la Universidad de los Andes, el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional del Adulto Mayor y la Universidad del País Vasco, España. Como vemos en la imagen, la proyección de crecimiento de las personas mayores y su aumento en la esperanza de vida al nacer son indicadores positivos de desarrollo y innovación de un país, pero también han sido un foco de preocupación desde la salud pública a nivel local y global respecto a la dependencia o aparición de la discapacidad por el altísimo costo social y económico que implican los estados. El doctor He ahí, oye, sonándose las manitos y todos hacíamos lo mismo, y de a poco... Realmente esa... ahí, Por favor, les pido desactivar los micrófonos, los que entraron con micrófonos. Gracias. Está muteada, Antonio. sí, ahí sí, ya. Bueno, como les decía entonces, es ahí la urgencia de los países de detectar y prevenir oportunamente la dependencia. Por ello, el foco de la Organización Mundial de la Salud en la promoción del envejecimiento saludable, que incluso llegaron a lanzar una plataforma especial, que es la que vemos aquí proyectada el recién pasado 7 de septiembre, para consolidar en un solo lugar toda información, publicaciones, investigaciones, etc. Pero lo importante acá entonces también es entender cómo define la OMS el envejecimiento saludable. Y esto lo define como un proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Es decir, no centra la mirada en la salud desde las funciones y estructuras corporales, sino en la capacidad de las personas de participar y desenvolverse en el medio. Y entonces, para entender este envejecimiento saludable y los lineamientos internacionales relacionados con la temática, tenemos que conocer qué se entiende por este concepto. La capacidad funcional de una persona mayor se ve reflejada en su participación y vinculación con la comunidad, en donde intervienen tanto las características de la persona como del contexto, facilitando o restringiendo el desempeño de actividades cotidianas en ambientes significativos. Y así entonces, como existe esta trayectoria jerárquica en el desarrollo y adquisición de la capacidad funcional a lo largo del ciclo vital, su pérdida también se produce inversamente a cómo se adquirió. Es decir, una persona nace siendo 100% dependiente de la atención y cuidado de un tercero, hasta que logra la autovalencia necesaria para vivir de manera independiente y autónoma en la adultez. Pero dicha capacidad se va perdiendo en el tiempo, produciéndose el efecto inverso, en donde la persona pasa de ser autovalente a dependiente. Por supuesto que esto no pasa en el 100% de los casos, pero sí es la tendencia. Ahora, lo que les comentaba anteriormente es lo que observaremos ahora conceptualmente en relación con las actividades de la vida diaria. El manejo evolutivo permite al niño comer y vestirse solo, que constituyen ambas actividades de la vida diaria básica, para luego aprender el manejo de dinero y el uso de transportes, que constituyen actividades de la vida diaria instrumentales, y logrando en la adultez desarrollar actividades como la educación, el trabajo, la participación social, entre otras, que constituyen actividades de la vida diaria avanzada. Después de innumerables estudios longitudinales, revisiones sistemáticas, entre otros, la evidencia ha demostrado que las actividades de la vida diaria instrumentales son las predictoras de la salud en las personas mayores. ¿Por qué? Porque un cambio o un cese en el desempeño constituye una alerta significativa sobre el deterioro de la capacidad funcional, poniendo en riesgo la autovalencia de la persona mayor y gatillando la necesidad de un cuidado. Y esto explica el por qué los países a nivel global han puesto el foco en la evaluación, intervención y seguimiento poblacional de la capacidad funcional a partir de instrumentos que usan las actividades de la vida diaria instrumentales como metodologías de medición. Perdón. Bien, la siguiente tabla comparativa que la realizamos nosotros muestra dos instrumentos que miden actividades de la vida diaria instrumentales en personas mayores en Chile actualmente. Y al costado vemos el cuestionario vida. Primero hay que comentar que la escala Longton y Brody es la más utilizada en Chile y el mundo, a pesar de las críticas que sistematizadamente ha publicado la comunidad respecto a sus limitaciones como herramienta.
Pero como dije, sigue siendo el patrón de oro. Si bien todas constituyen herramientas de tamizaje, poseen objetivos distintos. Mientras que el London y Brody busca conocer los estadios intermedios de la dependencia funcional, el cuestionario Pfeffer busca conocer el deterioro cognitivo o la demencia de las personas mayores a través de las actividades de la vida diaria instrumentales. Por lo tanto, no mide funcionalidad y eso hace un poco que no sea comparativo respecto a el London y Brody con el VIDA. En el caso del VIDA, este busca detectar los primeros signos de deterioro funcional, con lo cual, y en base a las publicaciones científicas, como en este tema, existe la probabilidad de una vez habiéndolo detectado, enlentecer su progresión o incluso revertirla. Y otro punto interesante es que la aplicación ha demostrado un menor tiempo de administración, favoreciendo el costo-oportunidad respecto a la escala de London y Brody en la administración pública. ¿Por qué? Porque por cada London y Brody se pueden administrar 3 cuestionarios VIDA, es decir, existe una relación de 1:3. Bien, respecto a sus niveles de puntuación, los indicadores del VIDA están progresivamente descritos desde la autovalencia a la dependencia total, asignando un puntaje diferenciado para cada nivel, no así en el London y Brody. Y si bien las 3 herramientas poseen pruebas psicométricas con buenos estándares y resultados similares, solo el VIDA ha comenzado su proceso de validación en el país. Tras el recorrido que hemos hecho en relación al tema y a la importancia que tiene la medición de la capacidad funcional, es que queremos compartir las modificaciones que ha tenido este instrumento en el tiempo a partir del proceso de validación transcultural que ha experimentado en España, Argentina y Chile. El objetivo es analizar comparativamente la validación transcultural del cuestionario VIDA, desde el componente metodológico y procedimental, a partir de un estudio y diseño observacional longitudinal de tipo retrospectivo analítico, en donde la unidad de observación será el cuestionario VIDA, la unidad de análisis es el proceso de validación transcultural y los contextos físicos y temporales son los que aquí aparecen descritos. Cuando hablamos del proceso de validación, es importante entender cuál es la relevancia y en qué consiste. La relevancia es que al validar un instrumento nos permite asegurar que éste logra medir aquello para lo cual fue originalmente creado en el país o localidad de origen, y por lo tanto le permite a la salud pública del país de destino asegurar que sus resultados son confiables, reales y exactos. ¿Y en qué consiste este proceso? En 2 etapas, la validación transcultural y la validación psicométrica o estadística. La primera garantiza la adaptación cultural al país de destino, demostrando la especificidad de la herramienta. Y la segunda permite garantizar un comportamiento fidedigno del instrumento en términos de la confiabilidad y sensibilidad. Después de 3 años investigando el tema junto a este equipo, la bibliografía más aceptada y reconocida a nivel internacional es la que encontramos a continuación, siendo los 2 primeros manuales quienes describen el qué hacer en cada una de las etapas del proceso. Sin embargo, es COSMIN el que proporciona el cómo hacerlo desde el punto de vista procedimental y metodológico. Ojo, y insisto, esto no es la única evidencia en la materia, pero sí son los que entregan los lineamientos generales. La validación transcultural del cuestionario VIDA a partir de la literatura anteriormente mencionada es lo que se resume en la siguiente tabla, en donde se detallan los procedimientos asociados a las variables que se deben estudiar en cada uno y en sus respectivas categorías y descripciones metodológicas. Lamentablemente no tenemos el tiempo para detenernos en esto, pero a quien le interese queda cordialmente invitado a profundizar. Y con esto queremos llegar ya a los resultados obtenidos en estos procesos de validación en estos 3 países, que se sintetizan en esta tabla. Aquí, en el fondo, voy a ir haciendo un análisis comparativo entre los 3 países. Bien, si bien la versión española y argentina no organiza el instrumento en dimensiones, la versión chilena los clasifica estas actividades de la vida diaria en aquellas intradomiciliarias, extradomiciliarias y una dimensión transversal, que es la mantención de la relación social, otorgando un peso diferenciado a estas según lo descrito en la literatura. En nuestro país, los expertos metodológicos y profesionales sociosanitarios concordaron en la eliminación del ítem de uso de puerta. Por eso nosotros tenemos 9 y no 10. ¿Y esto por qué? Por no estar considerado técnicamente como una actividad de la vida diaria instrumental, sino más que bien como una prueba de ejecución.
En Chile y en Argentina respecto a España, se operacionalizaron los descriptores de cada uno de los ítems para estandarizar su administración, y en sus dos últimas validaciones se ha percibido un aumento en el número de los indicadores, pasando de 38 en España a 39 en Argentina y a 43 en Chile, lo cual está estrictamente relacionado con la sensibilidad de la herramienta. Aspecto muy positivo por lo demás. Y otro elemento que quiero destacar respecto a esto es que Chile es el primer y único país que ha descrito y sistematizado un protocolo sobre cómo administrar y aplicar el cuestionario de vida para los futuros profesionales, lo cual nos permite estandarizar y unificar el modo de administración y recolección de datos de esta herramienta. Bien, y para ir cerrando a modo de conclusión, podemos afirmar que Chile ha respondido favorablemente a los lineamientos y estándares internacionales en este tema, posicionando al país y su desarrollo en la investigación y alineando sus acciones a los objetivos sostenibles para la década del 2030. Una de estas acciones es justamente el lanzamiento en mayo de este año del Plan Nacional de Salud Integral para las Personas Mayores. Otra iniciativa en la materia es el estudio piloto que está llevando a cabo el Ministerio de Salud junto a Senama al pilotear el ICOP para evaluar su aceptabilidad y aplicabilidad tras la integración y coordinación de los contextos asistenciales y sociocomunitarios. Y la relevancia que tiene esto tiene relación con que el ICOP permite evaluar aquellos componentes observables no latentes que influyen en la capacidad funcional y que son previos o, en el fondo, alertas tempranas en un riesgo de perderla. La coordinación de alianza público-privado, como es el caso del FONIC que actualmente se está ejecutando y permitiendo la validación del cuestionario VIDA, ha demostrado exitosamente la colaboración entre organismos de aplicación, como lo son las instituciones públicas, con entidades académicas como la Universidad de los Andes y la Universidad del País Vasco en España, en donde además se ha logrado la transferencia de aprendizajes y experiencias internacionales. Y por último, el VIDA ha demostrado ser un instrumento que ha logrado superar las limitaciones descritas en la producción científica, cubriendo un tema prioritario para el país y brindando una solución con un altísimo impacto social y económico, en la medida que la planificación pública logre articular los esfuerzos de su abordaje en la línea programática de la continuidad de cuidado. Bien, y para terminar, solo invitarlos a que cambiemos juntos la realidad de las personas mayores de Chile hoy y no mañana y no en el futuro. Los dejo ahí también la invitación a seguirnos en nuestra página de LinkedIn para que puedan ir conociendo la proyección y la evolución de este proyecto de investigación, así como también mi correo por cualquier pregunta que pudiese surgir o necesidad o interés de seguir profundizando en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia, y también gracias por mantenerte en el tiempo. Te demoraste exactamente 13 minutos, así que muchas gracias. Bueno, una de las preguntas que apareció acá es que ¿cuál es la disponibilidad que tenemos del cuestionario? ¿Es un cuestionario que actualmente se puede utilizar? Si se puede enviar a algún correo electrónico. Eso primero. No te escuchamos, Antonio. Algo pasó porque no te escuchamos. Ya, ahí sí, es que me habían puesto automáticamente en silencio y no podía Te desactivar habían el micrófono. Ya, a ver, la verdad es que en estos momentos el cuestionario no ha terminado su proceso de validación. Ya el proyecto termina en el año 2030, o sea, 2023, y en ese minuto vamos a tener un seminario de difusión en donde se van a proyectar todos los resultados del proceso, tanto de la validación transcultural como psicométrica, y se va a capacitar en la administración de este cuestionario que pretende ser aplicado tanto en la administración pública como privada, desde atención primaria en salud hasta establecimientos de larga estadía. Ya, gracias. Pero si uno quisiera ocupar, por ejemplo, la versión ya validada en España, ¿son muchos los cambios en Chile?
Justamente eso es lo que no hay que hacer, por lo que mencionábamos anteriormente, porque el aplicar un instrumento que no ha sido completamente terminado y demostrado su validez en Chile, nos hace que la recolección de datos no sea fidedigna. Y por lo tanto, al tener datos o resultados que no están correctamente comprobados que está funcionando de esta manera en Chile, nos va a entregar un sesgo en el resultado y en el fondo no nos permite llevar a cabo las intervenciones correctas o pertinentes para esa persona mayor. Por lo tanto, no es lo que justamente sugiere la evidencia. Gracias. Así que hay que tener paciencia. Lo interesante, como les digo, es que nos vayan siguiendo, es que podamos seguir en contacto. Lo bueno es que Chile ya empezó con esta propuesta en la cual estamos trabajando con las organizaciones estatales que están involucradas en la temática de la continuidad y el cuidado, y por ello, entonces, justamente esta motivación de ir haciéndolo o socializando estos resultados tempranamente para que justamente la comunidad profesional y la comunidad en general pueda hacerle seguimiento y pueda administrarlo en un futuro y no empezar cuando esto ya está terminado, que eso entonces va haciendo más complejo la difusión. Déjame ver si hay alguna otra pregunta, si no, yo igual tengo más preguntas. Claro, bueno, ya está respondida. Y que, sí, si nos pudieras contar más, qué tipo de, no quedó tan claro cuál es el tipo de actividades básicas, instrumentales o avanzadas que incluye el cuestionario. ¿En qué se diferenciaría en el tipo de actividades que incluye el Longton y Braudy, por ejemplo? El Longton y Brody, y tanto el VIA como el Longton y Brody son instrumentos que evalúan específicamente actividades de la vida diaria instrumentales. En el caso de la escala CATS o la escala Bartel, son actividades de la vida diaria básicas, ¿ya? Entonces, por eso, en el fondo, estas se enfocan principalmente en las instrumentales que son consideradas como la puerta de entrada a la dependencia. Como decía, aquellas que cuando se empiezan a perder, la persona mayor comienza a dejar de salir de su casa, comienza a dejar a tener la capacidad para realizar compras, para, por ejemplo, realizar llamados o comunicarse o participar socialmente, nos tiene que significar estados de alerta a los profesionales tanto del ámbito sanitario como asistencial respecto a una posible pérdida de la capacidad funcional. ¿Cuáles son las que contiene? Contiene lo que es el cuidado de la salud, el dispositivo de la comunicación, la capacidad para realizar tareas domésticas, el fondo de medios de transporte, la capacidad para realizar compras y lo que es la mantención de la relación social. Esos son los 9 ítems que contiene el cuestionario con sus respectivos indicadores, y que esto viene también, la selección de los indicadores viene desde una revisión de literatura y también de un estudio Delphi que se hace en España y que ha sido, como les digo, validado tanto en España como en Argentina y actualmente en Chile. Gracias. Y la última pregunta. Dígame. Pero este cuestionario también se usa en otros países, además de España. Sí, sí, se está usando en otros países, lo que pasa es que ahí desconozco que otros países están llevando en este momento simultáneamente el proceso de validación. En Argentina y en España ya se están utilizando. Perfecto. Ya, muchas gracias, Antonia. Muy Gracias a ustedes. interesante y suerte en lo que sigue del proyecto. Ahora vamos a volver con Catalina Ortiz, que va a intentar nuevamente compartir. La voy a presentar por mientras de nuevo. Ella es licenciada en Turismo y Cultura en la Universidad de Valparaíso, estudiante del Diplomado de Gerontología Social de la Católica y de Gestión Deportiva de la Universidad Andrés Bello. Y vamos a presentar sobre turismo y personas mayores. Vamos a ver si te va bien ahora compartiendo, si no, lo abro desde mi correo. A Catalina hay que darle la posibilidad de hablar. Javiera parece que no, silenció. Sí, voy, Catalina. Ahí sí. Ahora sí. Sí, y porfa la opción de compartir. Ah, de veras que entraste nuevamente. Sí. Sí, Ahí sí. Veamos si resulta. veamos si funciona ahora.
Ahora sí, Sí, ahora sí. Buenísimo. se ve bien. Sí, agrándalo. ¿Se puede agrandar? Eh, Según yo ya está grande. En modo presentación. Ahí sí, está en modo presentación. Ahí sí, ahora sí. Perfecto. Sí, ya. Gracias. Buenos días a todas y todos los presentes. Hoy les voy a presentar cuál fue mi proyecto de título, el que se denominó Turismo y Personas Mayores, y lo realicé en conjunto con el grupo, con el Centro Gerópolis de la Universidad de Valparaíso. Este se trató sobre, en este se revisó la demanda que representan las personas que participan en el Centro Gerópolis, y se revisó la oferta turística que existe en el país para las personas mayores con el fin de compararlas y identificar posibles brechas existentes. El envejecimiento de la población trae consigo desafíos en diversas materias como la salud, la justicia, economía, entre otras, pero muy pocas veces se habla de los desafíos en cuanto a recreación. Múltiples estudios han demostrado que un correcto uso del tiempo libre trae consigo beneficios en cuanto a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, ayuda a la depresión, a prolongar la funcionalidad, entre otros beneficios. Desde la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, admiten que viajar permite interactuar con otros ambientes físicos, sociales y culturales que favorecen la actualización de las personas. Esto es un aporte que las personas mayores mantengan su vinculación en el mundo exterior, lo que es una necesidad de nuestra sociedad que tiende a aislarlas o a limitar su participación. La Organización Mundial del Turismo en el año 1996 declaraba que el turismo de personas mayores forma parte de los grandes movimientos turísticos en la actualidad y en el futuro y desempeña un importante papel en el desarrollo y mundialización de la economía local, regional y mundial. Pero ¿por qué se cree que las personas mayores son un segmento muy importante en el turismo? Porque tienen tiempo para viajar en cualquier época del año, suelen viajar acompañados, tienen estadías más largas que los jóvenes, y además no escatiman en gastos a la hora de tener que pagar más por algo que es más cómodo. En la encuesta que se realizó en esta investigación, se averiguó sobre las apreciaciones que tienen las personas mayores sobre la actividad turística, en lo cual, como se puede ver en los gráficos, la gran mayoría consideraba que era beneficioso e importante realizar actividad turística. Desde el Senama aseguran que en su mayoría los proyectos que postulan a los fondos que entrega el servicio, casi todos están relacionados con viajes recreacionales, lo que demuestra que las personas mayores están muy interesadas en viajar. También se preguntó el por qué las personas creen que es importante. Y aquí, como muestra la imagen, las palabras que están en mayor tamaño son las que más se repitieron, y podemos encontrar conocer lugares, conocer personas, mejorar la calidad de vida, distracción, salir de la rutina, entre otras. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores reconoce el derecho a la recreación, esparcimiento y al deporte, en el cual está incluida la actividad turística. Diversos países han desarrollado programas e incentivado al sector privado para que cree programas de turismo y paquetes turísticos para personas mayores. En Chile se creó el programa Vacaciones Tercera Edad de Senatur, que tiene como objetivo terminar con la estacionalidad turística de las ciudades que lo presentan, y también está el turismo social del Senama, que entrega la posibilidad de realizar turismo a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ambos programas cuentan con subvención del Estado. La diferencia es que en Vacaciones Tercera Edad, los viajes son a cualquier ciudad del país y duran entre 5 a 7 días los viajes, y en el turismo social los viajes son dentro de la región y duran máximo 3 días y suelen ser viajes solamente por el día. En el Vacaciones Tercera Edad puede participar cualquier persona que tenga el dinero para pagar por los viajes, y en el turismo social participan personas que son seleccionadas por la municipalidad o por el programa Vínculos. Aquí se ve un ejemplo de los servicios que incluye un paquete turístico, que es donde tenemos pasaje en avión, el alojamiento, la pensión completa, excursiones, actividades recreativas, servicio de asistencia paramédica, seguro de asistencia de viaje, los traslados en el destino y las tasas de embarque. En temporada media tiene un precio de 386.000 pesos y fracción, y en temporada baja de 359.000 y fracción.
estos precios están sin la subvención. Si nosotros aplicamos la subvención, que es del 75%, en temporada baja, las personas mayores tendrían que pagar entre 70 y 75 mil pesos. Aquí es donde se identificó la primera brecha, ya que estos precios, aunque cuenten con subvención, siguen siendo muy elevados para el común de las personas mayores, ya que si una persona recibe una pensión mínima, va a tener que pagar 75 mil pesos o 70 por un viaje, significa harto, ya que tienen otras prioridades donde deben gastar el dinero. Y tal como muestra el siguiente gráfico, lo que en mayor proporción condiciona que las personas no realicen sus vacaciones es la falta de dinero. En segunda opción está la falta de opciones de la oferta turística, ya que en Chile solo se comercializan los paquetes turísticos que vende el Sernatur, y son muy pocas las agencias de viaje o tour operadoras que tienen paquetes especializados para personas mayores. Y en tercer lugar está la salud personal. Otra brecha que se identificó es el tipo de turismo que se realiza en los programas, ya que dada la naturaleza de los programas solo se realiza turismo cultural, y a la gente también le gustaría realizar turismo rural y de naturaleza, de sol y playa, visitar otros países, entre otras opciones que fueron nombradas. También preguntamos qué opinan las personas mayores sobre los programas existentes. Todos estaban de acuerdo en que los paquetes turísticos estaban súper bien armados y que la logística funcionaba súper bien, pero a ellos les gustaría mejorar o cambiar. Por ejemplo, bajar los precios o subir las subvenciones. Mejorar la infraestructura de algunos lugares que visitaban, ya que no eran la infraestructura necesaria para recibir a todo tipo de público mayor. También opinaban que los viajes que se realizaban en buses a veces eran muy tediosos, ya que debían estar muchas horas del día sentados, lo cual era perjudicial para la salud. Y lo que más enfoque le dieron, era lo más importante que querían cambiar, era el enfoque mercantilista que tenía el programa, para que se cambiara por un enfoque de derechos. Silvia Becerra, que fue una persona mayor que participó en la encuesta, decía que no le agradaba la situación de la que los adultos mayores solamente tengan que insertarse en el espacio que quedó ahí porque ya nadie lo está usando. Esto se debe a que, como el enfoque del programa es netamente económico, las personas mayores son solo utilizadas como un medio para lograr ese objetivo. Por otra parte, la opinión de Silvia Ribarra decía que los viajes deberían ser todo el año, que la persona pudiera elegir el paquete y decidir la fecha en que viajar. Ya que ella decía que a veces viajaban en temporada baja, que era en invierno, entonces hacía mucho frío, se resfriaban más, no estaban abiertos todos los atractivos turísticos, y también en las ciudades estaban muy desoladas. Algunas de las posibles soluciones que surgieron de esta investigación fue la creación de un sello turístico mayor y una guía de buenas prácticas, lo cual ayudaría a regular la actividad turística mayor. El sello turístico se piensa que se puede entregar a aquellos prestadores de servicios turísticos que cuentan con la infraestructura necesaria para recibir a todo tipo de público mayor. Y la guía de buenas prácticas se entregaría en conjunto con una capacitación al personal para eliminar aquellos tratos edadistas o asistencialistas que puedan tener los trabajadores. Además, esto ayudaría a que las personas mayores, a la hora de elegir un lugar donde vacacionar, se vayan a la segura a los lugares que cuenten con el sello turístico. También ayudaría a las personas mayores extranjeras que quieran venir a Chile, también lo sientan en un lugar seguro. Además, posicionaría a Chile frente al mundo como un país amigable con las personas mayores. También se cree que se deberían mejorar los programas, pero basado en estudios sobre las diferentes realidades del segmento mayor, ya que se sabe que no es un grupo homogéneo, entonces hay diversas realidades. Por ejemplo, las mujeres envejecen de diferente forma que los hombres, entonces también tienen diferentes necesidades en cuanto al turismo, ya que muchas veces son cuidadoras, no tienen tiempo para poder viajar, o cuentan con menos recursos económicos porque trabajan sin remuneración o reciben pensiones más bajas. Entonces para ellas se hace mucho más difícil adquirir algún paquete turístico. También se considera importante generar instancias participativas donde las personas mayores puedan dar su opinión acerca de los programas y expresar sus necesidades para que luego se conozcan estas realidades y los programas se puedan ajustar más a la realidad de las personas mayores de Chile. También cabe destacar que este segmento, como dije, es muy homogéneo, por lo tanto no hay que centrarse en crear ofertas turísticas para
para las personas mayores por ser mayores, sino que se deben crear según los gustos y preferencias que puedan tener las personas mayores. También tengo que mencionar que esta investigación se realizó en cuarentena, por ende solo pudieron participar las personas que contaban con un dispositivo con conexión a internet. Por lo tanto, representa una opinión sesgada de los participantes de Gerópolis y no de todas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Catalina. Felicitaciones por el estudio. No tengo preguntas acá en el chat, pero sí tengo yo dos preguntas. La primera justamente refería a lo último que dijiste sobre la metodología, que cómo hiciste la investigación, cómo la hicieron, a cuántas personas entrevistaron, eran todas personas que ya habían participado en actividades anteriores de turismo o que no habían participado. Bueno, se realizaron entrevistas por Zoom y encuestas por internet. Se respondieron un total de 86 personas. Y de estas 86, 60 personas habían viajado a través de los programas del Cernatur. Y el otro resto decía que no había podido porque no tenían tiempo o porque no tenían dinero. Bastante alto. Sí, aquí hay una persona que quiere intervenir por teléfono. Yo no sé si Javiera le puede dar la posibilidad de intervenir a Juan Rosendo. Voy a ver si yo puedo, porque se supone que también soy confitriona. Ahí está para que Juan active su micrófono. Gracias. Buenos días a todas, a todos. Juan Rosendo Buenos días. Pinilla Palma, dirigente social, adulto mayor de la comuna y región de Valparaíso. Gracias por la invitación. Por temas de conectividad ingresé un poco desfasado, desconozco la metodología, por eso pregunto si es el minuto, si es el momento o será más adelante para no descomponer el programa, de poder referirme con un par de minutos a la intervención de Catalina y también de Antonia. Pregunto, ¿será ahora, será más adelante? Por Estamos favor. con Catalina ahora, si quiere intervenir. Ya, es que hay un nexo, un puente, un vínculo que me parece que no puedo desconectar respecto de lo que planteó Antonia, con lo que se suma muy bien Catalina. Entonces, por eso pregunto. Perfecto. ¿Sí? Ustedes me dicen cuándo. Sí, tenemos un par de minutos. Ok, muchas gracias. Respecto de la presentación de Antonia, agradecérsela, por cierto, y felicitar por ese remate textual que hace Antonia cuando dice: cambiemos juntos la realidad de las personas mayores, hoy, no mañana. Vaya que relevante, felicitaciones a Antonia por ese remate. Sin duda es lo que tenemos que hoy día entre todos consensuar y aplicar. Agradecerle a todos los que están acá porque de una u otra forma cada quien está haciendo lo suyo respecto de esto. Pero ojalá que el Estado, la República, se haga cargo de esto que estamos conversando hoy día. Mi rol es ser dirigente social y voy a intervenir en esa dirección respecto de los derechos de las personas mayores. Y todo lo que se está diciendo acá está contemplado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificado por Chile hace 4 años. Hace exactamente 4 años, octubre 2017. Y poco o nada de eso se cumple. Entonces, no es culpa de Antonia cuando nos dice participar y desenvolverse en el medio. Yo vivo en un departamento, disculpen que sea autorreferente, y muchos de mis colegas adultos mayores viven peor que yo. En un departamento de 44 metros cuadrados. ¿Cómo me desenvuelvo en este medio? Donde tengo poca luz natural y pura sombra todo el día. Salgo y este edificio, que está construido con características sociales, no tiene acceso universal. Sigo y después tomo una locomoción donde se me trata mal. Llego al plan
de Valparaíso y mi comuna está prácticamente en el suelo, con bienes nacionales de uso público, entiéndase, veredas, calles, plazas, destrozados. Entonces, ¿qué calidad de vida me otorga aquella realidad? Entonces, tarea para que nosotros podamos seguir perseverando en esto y el Estado no mire para el techo, no se mire el ombligo y proceda a hacer lo que tiene que hacer. A mejorar hoy día la calidad de vida de las personas mayores, a darle cumplimiento a los 27 derechos que ratificamos como Estado miembro el año 2017. Hay que darle vida a aquello, cuerpo, no solamente que sea verbo. De lo que decía muy bien Catalina, pertenezco a Jerópolis también, no me tocó trabajar con ella, pero qué bueno que así haya sido. Y la pregunta cuando Carolina nos dice en su presentación, mire, los viajes cuestan entre 80 a 400. Con una subvención pueden quedar en 75. ¿Sabrá el Estado? Sí lo sabe. Pero ¿por qué no reconoce que con pensiones básicas solidarias, con pensiones precarias, imposible viajar tantas veces uno necesita o quiere hacerlo? Vaya, ¿no? Que tenemos que reflexionar. ¿Cómo hacemos que tengamos diversión si tenemos ni siquiera un tercio de los metros cuadrados por persona que recomienda la OMS para hacer actividades al aire libre? Estamos muy lejos de eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo generamos una adultez o vejez en autovalencia, con independencia, si no tenemos los medios primero para hacerlo y después los espacios para practicarlo? ¿Qué hacemos? Disculpen mi intervención, pero es lo que yo debo hacer en mi rol de dirigente social. En cierta medida, de manera imaginaria, claro, golpear la mesa. Agradezco esta oportunidad y ojalá que, no sé si hay alguien del Senama aquí en este minuto, que me esté escuchando, o si no, por favor, no sé cómo lo vamos a hacer para que llegue a oídos del gobierno, del Estado, que a través del gobierno de turno puede hacer mucho por nosotros. Entonces, llamo a reflexionar y agradecerle a las universidades que están trabajando en esto. Hoy día veo que está los Andes, la Católica, por cierto, que convoca, pero hay muchas otras universidades en Valparaíso, perdón, que es una comuna universitaria que están trabajando esta temática. Así que agradecerle, pero que este trabajo tiene que caer en tierra fértil. De lo contrario, no servirá mucho. Y eso depende de nosotros. Así que a los que convocan, a los que participan, exponen, y a todos los profesionales que están acá, veo adultos mayores también por ahí, ojalá podamos remar para el mismo lado y que esta temática tan relevante pueda ser algún día atendida de verdad y no de manera forzada, con una mirada, insisto, de derecho, más que de asistencia, sin duda. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy certera intervención. Bueno, voy a dar la palabra a la segunda presentación. Yo no sé si Catalina quisiera decir algo antes de pasar al próximo presentador. No, solo decir que estoy de acuerdo con lo que dijo don Juan. Y sí, me parece que es importante que las universidades comencemos a trabajar en cuanto a las temáticas de envejecimiento. En toda el área, no solo, siempre se suele trabajar solo en salud, las más comunes, soluciones habitacionales, pero me parece que en toda la área es necesario hacer intervención. Eso. Gracias. Norma tiene la mano levantada. Ay, bueno, decir que tiene mucha razón don Juan, porque en estos momentos no solamente el lugar donde se vive, la salud pública es muy mala para el adulto mayor.
es pésima. Entonces, si no vamos a tener nunca como una salud de prevención, si vemos a un abuelito de 80 años de Las Condes y vemos a un abuelito de La Granja o de Los Espejos, es muy diferente. Porque por ser yo misma, yo tengo hipotiroidismo, tengo 65 años. Hace más de un año que no me he podido controlar porque yo pertenezco acá a la salud pública. Entonces uno tiene que tener los medios para comprar un bono para ir a la salud privada y después vienen los exámenes, vienen los medicamentos y hay uno queda estancado. Entonces yo creo que la salud pública sería lo básico para tener una buena vejez. Y ahí quizás podríamos ya viajar un poquito por los alrededores, porque ya tendríamos el ánimo y tendríamos la salud. Pero yo creo que lo básico sería mejorar la salud pública para el adulto mayor, porque estamos muy abandonados. Así que espero que ojalá que todo esto se mejore con todo lo que se está haciendo de la nueva constitución, que se acuerden de eso, porque está muy abandonada, está grave la salud pública, está en la UTI. Gracias. Gracias, Norma. Sí, bueno, esperemos que entre todos acá pongamos un granito de arena. Gracias. Voy a dejar ahora a Pablo Martínez. Él es sociólogo de la Universidad de Chile, diplomado en políticas públicas, envejecimiento y sociedad de la Universidad de Chile, y actualmente trabaja en la unidad de redes transdisciplinarias de la Universidad de Chile y en el área de estudios de la Fundación Procultura. Él nos va a hablar de otro tema que tiene que ver con el trabajo, y su ponencia se titula ¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar? Muy bonito título. Identidad laboral de trabajadores mayores en mantención de áreas verdes en la comuna suroriente de Santiago, en una comuna suroriente de Santiago. Adelante. Muchas gracias. ¿Lo pueden ver? Sí, perfecto, pero puedes agrandarlo. Ya, voy. Ahí sí, lo pueden ver, ¿cierto? Sí, ahora sí, gracias. Ya, muchas gracias. Bueno, ya me presentaron. Lo que les voy a presentar hoy día es algunos resultados y, bueno, y un poco el diseño de lo que fue mi tesis de pregrado para optar al título de sociólogo en la Universidad de Chile. Bueno, el título ya lo leyeron, así que no voy a profundizar en eso. Primero voy a comentarle algunos antecedentes que permiten situar un poco la problemática. Posteriormente le presentaré como los objetivos, un poco el marco teórico, como los conceptos que están detrás de esta investigación y la metodología y los principales resultados. Son varios resultados, así que intentaré presentar algunos de los principales. Ahí se me pegó el teclado. Bueno, algunos antecedentes que permiten situar este problema tienen que ver con las transformaciones neoliberales que suceden en los 80, 70, 80 y 90, que tienen que ver primero con la mercantilización de las condiciones de vida de las personas, que se relacionan a la salud, las pensiones, la educación, la vivienda. Me imagino que todas y todos saben bastante sobre eso, así que no profundizaré. Segundo, tiene que ver con las transformaciones en el ámbito del trabajo, que tienen que ver con la individualización de las condiciones y las trayectorias laborales. Esto al alero del Código del Trabajo del 79, donde se flexibilizan las condiciones laborales, las condiciones de contrato, entre otras, una serie de flexibilizaciones que se dan en el ámbito del trabajo que es importante considerar porque cambian las trayectorias laborales y las condiciones de trabajo que venían antes del 70. Y otro elemento importante ahí tiene que ver con la inserción desigual de la mujer al trabajo remunerado, que a contar de los fines de los 80, 90 empiezan paulatinamente a aumentar la cantidad de mujeres que ingresan al trabajo remunerado, pero sin embargo en condiciones distintas a las que lo hacen los hombres, principalmente lo hacen en condiciones más precarias y más flexibles que los varones. Tercero, un elemento importante a destacar en relación a los trabajadores y los trabajadores mayores, que tiene que ver con el envejecimiento poblacional, que me imagino que no es necesario profundizar en eso porque la mayoría de la gente de aquí lo sabe, un aumento de la participación y alargamiento de la trayectoria laboral que tiene que ver con que las mujeres y los varones ya no se jubilan necesariamente a los 60 y los 65 años, sino que esto se extiende, y la inserción de los trabajadores y las trabajadoras mayores que principalmente se concentran en trabajos no calificados en Santiago, pero también a lo largo de todo el país. Cerca del 30% de los trabajadores y las trabajadoras mayores se concentran en trabajos no calificados.
porcentaje que es mucho mayor en comparación al porcentaje sin considerar este tramo etario en específico. Cuarto, que hay una escasez de investigación específica en términos de trabajo remunerado y vejez desde el ámbito cualitativo. Hay bastantes datos en términos cuantitativos, pero en el ámbito cualitativo hay poco de los discursos de las personas mayores que trabajan. Y en base a lo anterior es que se decide estudiar esta investigación que tiene que ver con trabajadores y trabajadoras que en edad de jubilar continúan trabajando remuneradamente en empleo no calificado, y que en específico trabajadores en mantención de áreas verdes. ¿Cuál es la pregunta que guía esta investigación? ¿Cuáles son los significados asociados a la experiencia de trabajo en términos de identidad laboral de trabajadoras y trabajadores mayores ocupados o ocupadas en mantención de áreas verdes de una comuna de suroriente de Santiago? Pongo comuna de suroriente de Santiago por términos de privacidad de las personas que fueron entrevistadas, por eso es bien general, pero fue en una comuna específica, donde yo vivo. Bueno, el objetivo general rápidamente es el mismo que la pregunta: conocer los significados asociados a la experiencia de trabajo en términos de identidad laboral. Los objetivos específicos fueron caracterizar la trayectoria laboral de estos sujetos sujetas, indagar y analizar las significaciones que la experiencia laboral tenía en términos de vínculo con su ejercicio del trabajo, en términos de condiciones y relaciones laborales, y por último, indagar la relación entre los significados atribuidos al trabajo y la vejez. El marco teórico, también rápidamente, lo agrupé en dos grandes temáticas. Una tenía que ver con envejecimiento y vejez. Primero es importante entender que el envejecimiento y la vejez es una construcción sociocultural que va más allá del plano biológico, fisiológico, que es importante ahí considerar lo que ya nombraron anteriormente, de que se envejece como se ha vivido. Entonces ahí es importante considerar condiciones socioculturales, socioeconómicas, para entender cómo las personas llegan a la vejez. Segundo, el envejecimiento, vejez y género, que también lo mencionaron antes. No es lo mismo envejecer siendo hombre que siendo mujer, o siendo una persona trans. Y tercero, envejecimiento productivo, que es un concepto que permite ir más allá del concepto del trabajo remunerado, y permite entender que también está el trabajo doméstico y cuidado, también está el trabajo comunitario, también está el trabajo voluntariado, entre otros trabajos que también es preciso considerar. Y el otro gran temática que sustenta como un poco el marco teórico de esta tesis, que tiene que ver con el trabajo. Lo importante es que yo me baso en Castel, de la Garza también, que son unos autores que plantean que la centralidad del trabajo sigue siendo como tal hoy en día, porque hay algunos autores que plantean que no, que la centralidad del trabajo ya no es tal, sino que la centralidad está en el consumo, en otro espacio. Lo que plantean estos autores es que la centralidad sigue estando en el trabajo porque las personas están la mayor parte del día en el trabajo, y sus interacciones giran en torno al trabajo. Entonces eso es algo importante a considerar. Lo segundo es un trabajo con concepto ampliado, entender que hay una diversidad de trabajos y que no se reduce al clásico trabajo como del obrero industrial, sino hay una diversidad de trabajos como el trabajo que estudié yo acá. Y lo otro es que hay una sujeta laboral sexual, que es importante considerar las diferencias de género al interior del espacio laboral. Tercero, que el trabajo es un referente de las identidades personales, de género y colectiva, que sí han sufrido modificaciones en los últimos años, pero es importante considerar eso. Y tercero, que es el concepto que guía un poco la tesis, que tiene que ver con identidad laboral, que es un proceso complejo, es un proceso dinámico, es un proceso relacional que constantemente está mutando. Y ahí lo importante es que nosotros nos enfocamos principalmente para definir este concepto en términos de las relaciones que se dan en el espacio laboral, las condiciones que hay en el espacio laboral y el vínculo subjetivo que tiene la persona con el ejercicio de su trabajo. Eso como para contarles sobre el marco teórico que guía un poco lo que está detrás de esta tesis. La metodología voy a pasar brevemente porque lo importante es conversar sobre los resultados de esta tesis. Bueno, fue una investigación cualitativa de carácter descriptiva. La técnica de producción de información fue relatos de vida y observación. Bueno, la gracia que tuvo esta investigación es que yo, al vivir en la comuna y al ser un trabajo que se da en el espacio público, yo podía ir a observar directamente, entonces permitió realizar etnografía, trabajo de campo. Entonces eso fue como algo que le da como un valor un poco agregado al proceso de investigación. Se realizaron entrevistas en profundidad, y ahí considerar solo importante esta última cita, que me parece que fue fundamental al momento de yo realizar estas entrevistas, estas conversaciones. Más bien entrevistas suena medio formal, por decirlo de alguna forma, pero eran más bien conversaciones, porque era importante indagar en la profundidad de los sentidos, de las significaciones que implica una vida de trabajo. Era conversar desde su trayectoria laboral, de su niñez hasta la actualidad. Entonces era una conversación bien profunda y larga. Y ahí lo importante era lo que dice acá abajo: hay que proscribir de entrada dos situaciones extremas: hablar demasiado
interrumpir constantemente o no decir nada. Uno no cuenta su vida a un magnetófono ni a un maniquí. Eso es muy importante considerarlo cuando realizamos investigaciones. La muestra fueron 8 entrevistados y entrevistadas, 4 hombres y 4 mujeres, pertenecientes a 2 empresas distintas de mantención de las verdes de una comuna del suroriente de Santiago. La edad de estas personas era entre 65 y 75 años. Las entrevistas fueron realizadas entre junio y septiembre del 2019. Y la estrategia de análisis fue análisis de contenido, para revisar los discursos a partir de la entrevista. Principales resultados, que es lo que me interesa conversar con ustedes. Primero, en relación a las trayectorias. Estas personas tienen largas trayectorias laborales. Son personas que comienzan a trabajar entre los 12, 13, 14 años y no descansan hasta la actualidad. Es un trabajo que se mantiene constante a lo largo de su vida. Son personas que han trabajado más de 40, 50 años. Eso es un primer dato a considerar. Son trayectorias marcadas por la división sexual del trabajo al interior del hogar. Es decir, las mujeres, además del trabajo remunerado, tenían el trabajo doméstico y de cuidado, es decir, tenían una doble jornada laboral que la han mantenido hasta la actualidad. Y los varones, en general, hay un trabajo remunerado principalmente, pero en la vejez hay un cambio, que ahí más adelante se lo voy a comentar. Y en términos de división sexual en el trabajo remunerado, que tiene que ver con que habían empleos masculinizados. Por ejemplo, la mayoría de los varones aquí trabajaron en la construcción o en aseo, pero no doméstico y de cuidado. Y las mujeres, en cambio, trabajaron en aseo doméstico y de cuidado en casas particulares principalmente. Bueno, y algunas también trabajaron en el PEM y el POC, si recordarán a algunas personas en época de dictadura. Entonces ahí es importante considerar que los hombres en este caso tuvieron trabajo un poco más estable, un poco más seguros, en cambio las mujeres estuvieron concentradas en trabajos más precarios y más flexibles, sin contratos, sin un horario fijo, etc. Lo que también sabemos que te repercuten en las pensiones. Segundo, tiene que ver con el trabajo como carga, es decir, estas personas en sus discursos manifiestan un cansancio corporal porque han tenido una larga trayectoria laboral donde han tenido un uso intensivo del cuerpo en esos trabajos, entonces manifiestan una carga. Y una obligación que tiene que ver con que estas personas tienen que seguir trabajando porque tienen una necesidad económica, tienen una necesidad de seguir solventando a su familia y solventarse a ellas mismas. Pero también, que es importante y llamativo también de esta investigación, que también el trabajo es entendido como un espacio de distracción y un espacio de interacción frente a lo que significa el encierro al hogar, que se asocia al aburrimiento, a la enfermedad y la vejez. Ahí es importante entender que las relaciones que se construyen al interior del espacio laboral, a pesar de que también hay tensiones, también tienen un significado importante para las personas en términos de distracción e interacción. Por ejemplo, en este caso, las personas tenían interacciones además de con sus compañeros de trabajo, con vecinos y vecinas, al hacer un trabajo en el espacio público. Entonces, eran interesantes las interacciones que tenían y el significado que tenían para ellas. Tercero, la centralidad del trabajo en sus vidas. En general, a lo largo de su vida y en la actualidad, el hay que parar la olla es lo que más se repite. Y de la casa al trabajo y del trabajo a la casa quiere decir que a lo largo de su vida y en la actualidad, el trabajo ha sido su principal espacio de interacción. Es decir, son personas que al tener una larga jornada laboral a lo largo de su vida y en la actualidad, es el principal espacio donde se interactúan, donde depositan su tiempo, por decirlo de alguna forma. Entonces, por lo cual carecen de otros espacios también de interacción, que es importante considerar. Y lo último que tiene que ver el trabajo y la vejez, que tiene que ver con investigaciones anteriores, ya lo han dicho un poco. Las personas al estar trabajando activamente, remuneradamente, no se sienten viejas. Pero no obstante, a la vez, al conversar en torno al ejercicio del trabajo, sí se sienten viejas en el momento de sentir el cansancio en su cuerpo, en su salud. Entonces se da esa dicotomía en relación al sentirse o no sentirse viejo o vieja. Se me pegó. Esto rápidamente, algunas valoraciones de valoración en relación a las condiciones laborales. Ahí salieron 3 temas principales que tenían que ver con autonomía, lugar de trabajo y condiciones de contrato, y que se mueven entre 2 polos. La autonomía, ellos valoran la capacidad de poder manejar sus tiempos en el proceso de trabajo. Estas personas barren, riegan, esas son sus principales labores, pero ellas pueden en general distribuirla de acuerdo a ellos mismos. Ellos mismos deciden cuándo regar y cuándo limpiar, y eso lo valoran bastante. Pero lamentablemente, lo otro que recriminan, sí, como la otra vereda, es la vigilancia, fiscalización, sorpresa. Al ser un trabajo en el espacio público, estas personas
la forma de fiscalizarla de sus jefes, de sus supervisoras, son personas que llegan en cualquier momento y si las pillan sentadas, hay una sanción. Entonces eso es complejo para estas personas mayores, comprendiendo que también está la ley de la silla y eso no se respeta. Segundo, lugar de trabajo, claro, se valora el trabajar al aire libre y cerca del hogar, y eso se relaciona con sus trayectorias laborales. Por ejemplo, mujeres que trabajaron en casas prefieren mucho trabajar ahora en aire libre y cerca del hogar, versus carecer de condiciones básicas de trabajo, como son un baño, un lugar para almorzar y un lugar para guardar pertenencias, que es importante considerarlo, considerando que en todas las comunas hay de estos tipos de trabajadores. Y tercero, las condiciones de contrato. Claro, agradecen el trabajo porque soy viejo, vieja, eso dicen, y nadie me recibiría en otro trabajo, versus el sueldo que reciben, que es el sueldo mínimo, y las condiciones de trabajador móvil flexible, que en este caso es por el trabajo específico, que son personas que las pueden mover de una plaza a otra a criterio del empleador. Tercero, me queda solo una lámina, por si me estoy pasando en el tiempo. En relación al trabajo doméstico y de cuidado, la división sexual del trabajo en la vejez no termina, se mantiene esta centralidad de la mujer trabajando en términos domésticos y de cuidado en la casa. La crianza, aunque distinta, porque los hijos y las hijas ya están mayores, no termina. Hay una carga mental que se mantiene en relación a las preocupaciones de sus hijos y de sus hijas. Y el trabajo doméstico, el ser dueño de la casa, nunca termina. Y ahí aparece como el concepto de la postergación como un denominador común de las mujeres, como entrega en términos de tiempo, en términos de energía, por y para los otros y las otras, en general para su familia. Y en los hombres aparece algo interesante que tiene que ver con nuevos roles en relación a su trayectoria laboral: el abuelo, el cuidador de nietos o nietas o bisnietos, y el ayudador o apoyador en algunas tareas del hogar. Y eso es interesante considerarlo, porque no lo consideran como una responsabilidad propia, sino siguen entendiendo que es responsabilidad de las mujeres esa ayuda, o sea, ese trabajo. Entonces ellos entienden que están ayudando, apoyando a su pareja. Y también se da la característica que el trabajo específico que ellos desarrollan no es todas las labores domésticas o todas las labores de cuidado. Por ejemplo, el hombre hace la cama o barre, pero no limpia el baño. Entonces, ahí también se da una nueva división en términos de labores dentro del hogar que es interesante considerar. Y para terminar, algunas conclusiones. Bueno, la continuidad a lo largo de su trayectoria en el significado asociado al trabajo, en el sentido económico, que se liga a su posición social, son personas de estrato socioeconómico bajo, son personas que toda su vida han vivido de su trabajo y han tenido una necesidad por trabajar. Y la importancia de mantener a la familia. Valores como el sacrificio, el esfuerzo, son valores que emergen constantemente cuando hablan del trabajo y que se entienden y lo justifican en razón de mantener a su familia. Segundo, la importancia de la relación y las condiciones laborales en referencia a los significados del trabajo. Tercero, en la actualidad emergen nuevos significados en torno al trabajo en relación a su trayectoria laboral: el miedo al encierro en el hogar, la enfermedad y la vejez y la pobreza. Y ahí plantea esta pregunta: ¿es el único trabajo, espacio que puede alejarlos de esos sentidos negativos, comprendiendo que existen otros tipos de trabajo también? Y lo último es la importancia de observar y comprender las distintas vejeces que trabajan y en qué condiciones. Eso es muy importante porque sabemos que hay una diversidad de vejeces y que hay una diversidad de condiciones de trabajo. No es lo mismo una académica de una universidad prestigiosa, por ejemplo, que es persona mayor, a una persona mayor que está trabajando en ese trabajo que acabo de mencionar, en mantención de las verdes. Entonces eso es preciso considerar esas diferencias. Y lo último es la voluntad de continuar o dejar de trabajar. Es más que una cuestión dicotómica. Lo que me mostró un poco esta tesis es que, claro, hay datos cuantitativos que son importantes, son interesantes, que nos dicen que sí, las personas quieren seguir trabajando o no quieren seguir trabajando, pero me parece que lo cualitativo nos permite ir un poco más allá de esa respuesta dicotómica, ir a la profundidad que implica responder sí o no, y que una persona puede tener en sí ambas respuestas, que me pasó en esta tesis. Las personas quieren seguir trabajando, pero también no quieren seguir trabajando. Entonces, es necesario comprender las motivaciones que están detrás de esa respuesta, y que lo importante, a mi parecer, como conclusiones, es que sea una opción de las personas el seguir o no seguir trabajando, y que no sea a partir de una necesidad económica que se justifique la decisión final sobre seguir trabajando o no.
Eso, muchas gracias, espero haber sido sintético, pero era mucho resultado. Muchas gracias por su tiempo y feliz de haber participado aquí. Muchas gracias, Pablo. Excelente presentación, además muy bien realizada, muy metodológicamente bien hecha y todo, así que se agradece. Tu presentación, no tengo preguntas específicas, pero sí puedes leer el chat, que hay bastantes comentarios. Quiero dejar de compartir. Mónica Becher tiene la mano levantada. No sé si la podemos dejar a... ¿De poner el audio a Mónica? Sí, dame un segundito que la estoy buscando. Tenemos 2 minutos. Ahí Se sí. demoró un poquito más, Pablo. Ahí Ujú, sí. sí. Ok. Gracias. Mira, bueno, con respecto a lo que presenta Pablo, que es una realidad del envejecimiento en Chile. Es decir, cómo has vivido, vas a envejecer. Y hay otro trabajo, otra investigación, ¿cierto?, en personas mayores, que es el que presentó Herminia Gonzalo de las trincheras. Entonces, yo creo que es importante que vayamos mejorando la cancha, que esto de estar en estos cursos nos permita ir viendo la realidad que hay en las diferentes comunas, en la parte rural, cómo las pensiones pésimas, malas, no nos alcanza para satisfacer lo más mínimo, que es el acceso a la cultura, el convenio, como es el convenio. Yo no sé si se cortó para todos, pero yo no escucho a Mónica. No, parece que no se escucha. Ah, Mónica no se le escucha. No, se pegó. Debe estar con mala conexión. Donde tenemos eso. Ya, gracias, Mónica. Pucha, si quieres los puedes escribir mejor por el chat porque no escuchamos bien. Se nos cortó una parte. Sí, bueno, Hermina, nombró usted Hermina está por acá también, la veo por lo menos en la lista de los participantes. Nosotros también en la Católica hicimos una investigación cuanti y quali también sobre trabajo de personas mayores. Y uno observa muy bien también esta dualidad, ¿no es cierto?, entre que sí tengo que seguir trabajando porque necesito, pero también a su vez el trabajo también es una fuente de sentido, ¿no? Y también nosotros también observamos esta diversidad o sea, en el fondo, que no todo el mundo quiere seguir trabajando. Y que hay como un piso, o sea, hay como un tope, o sea, un techo, mejor dicho, ¿no es cierto? Exacto. Sí. De que en realidad no es que la gente quiera trabajar, no, al revés, la mayoría de las personas no quiere seguir trabajando. Entonces tampoco podemos imponerle que por bajas pensiones las personas tengan que seguir trabajando después de su edad de jubilación, ¿no es cierto? Pablo, no sé si quieres decir algo para finalizar. Sí, acá creo que hay una pregunta, dice, me parece clave el tema de las condiciones laborales que se sitúan como aceptables en la vejez solo por el hecho de que existe discriminación laboral por edades y es difícil encontrar trabajo en la vejez, lo que es muy propenso a una explotación o precariedad laboral. ¿Crees que los relatos de tu trabajo se normaliza un poco ese tema? Y en verdad, sí, y aparecía ahí en una de las patitas que, claro, las personas al considerarse... claro, no se consideran viejos pero en algunos ámbitos, pero en algunos otros ámbitos sí. Entonces, al considerarse viejas o viejos, se resignan un poco al trabajo a las pocas opciones de trabajo que tienen. Y también eso es como, ya, no me queda otra, tengo que estar en este trabajo y no hay opción. Entonces, es interesante también poder dar a las personas que quieren trabajar, que quieren seguir trabajando, que también es una opción válida, alternativas de trabajo dignas, que es lo principal, y en condiciones de trabajo dignas. Entonces, es interesante considerar eso y también valorar las otras posibilidades de trabajo que también hay que reconocer y hay que, bueno, está la discusión sobre el trabajo doméstico de cuidado, que hay que valorizarlo y remunerarlo, pero también otros trabajos que también son interesantes y que las personas mayores, bueno, antes hablé de un dirigente social, hay muchos dirigentes y dirigentas de personas mayores que tienen trabajo comunitario, trabajo voluntariado, que también es preciso valorar en nuestra sociedad.
Entonces, claro, nuestra sociedad es una sociedad marcada por el trabajo remunerado, todo lo que gira en torno al dinero, pero también es preciso valorar esas otras actividades que tienen mucho valor en términos psicosociales, en términos de relaciones personales, en términos de los barrios. Entonces, eso, solo quería agregar eso y muchas gracias. Si hay alguien que le interesa leer la tesis, igual es extensa, estoy intentando sacar un artículo, pero si me quieren escribir no hay problema, yo se las puedo enviar y todo. Así que le voy a dejar el contacto ahí en el chat. Y eso, muchas gracias por el tiempo y todo. Gracias, Pablo. Bueno, y tú estás empezando tu carrera laboral y ojalá que en el futuro podamos seguir encontrándote en estos temas. Sí, feliz, feliz. Así que también Gracias. te dejo abierta la invitación a que te acerques al Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento de la Católica. Muchas gracias. Ahora voy a dejarlos con la última presentación de María Victoria Carrasco. Ella es trabajadora social de la Universidad Católica Silva Enrique, magíster en Trabajo Social, con mención Trabajo Social Gerontológico de la Universidad de Boston. Es diplomada en Gerontología Comunitaria de la Universidad de Santiago, y bueno, ya lleva más de 9 años de experiencia en atención directa con personas mayores, y trabajando también como en investigación, y es asistente del proyecto Vejez Diversa. Y va a presentar junto a Beatriz Rodríguez, ya que es antropóloga social y diplomada en políticas sociales, pobreza y territorio de América Latina. Y también ha trabajado en proyectos de investigación vinculados con género y envejecimiento. Dejo entonces a Victoria. Ok, gracias, profesora. Voy a compartir pantalla para nuestra presentación. Ok, Beatriz. Bueno, voy a partir yo esta presentación. Buenos días a todas, a todos. Gracias por sus presentaciones y por la instancia aquí de poder participar. Bueno, mi nombre es Beatriz Rodríguez y junto a Victoria somos asistentes en el proyecto Vejez Diversa, el que se enmarca en un proyecto Fondesit a cargo de la académica Emily Raymond, con el apoyo de otras académicas expertas en el área de vejez, Herminia González, de hecho, que está presente. En esta instancia vamos a contarles de qué se trata este proyecto Vejez Diversa, cómo se aborda el tema de vejez, desde dónde se desarrollan esta investigación, y adelantaremos los resultados de un trabajo de revisión bibliográfica que se ha estado haciendo sobre el tema. Entonces, siguiente, por favor, Victoria. En primer lugar, este proyecto busca indagar en las experiencias de envejecimiento y en las instancias de participación social de personas mayores desde una perspectiva de la diversidad en la vejez como foco principal de análisis de esta investigación. Desde el proyecto se resalta la necesidad y la importancia de dar voz a aquellas narrativas y voces en la vejez que no suelen aparecer en el discurso público. Siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué es importante hablar de la vejez a partir de este enfoque de la diversidad? Como ya sabemos, Chile es un país envejecido y de hecho se sitúa como uno de los países con un proceso de envejecimiento poblacional más avanzado en Latinoamérica. Esto ha introducido cada vez con más fuerza el tema de la inclusión de las personas mayores como una necesidad social y también como una exigencia política. Las transformaciones sociodemográficas que han ido ocurriendo en Latinoamérica se han dado también con una velocidad muy rápida y se han ido desarrollando en conjunto con otras transformaciones y cambios sociales contemporáneos que han devenido en nuevos contextos de envejecimiento. Diferentes autores y autoras hablan de que la diversificación de la vejez constituye un rasgo central que caracteriza el fenómeno del envejecimiento no solo en Latinoamérica, en Chile, sino también global. Y desde esa perspectiva creemos que como la diversidad ya es parte de la realidad actual de las personas mayores, de cómo se está envejeciendo, es necesario ponerse al día con el conocimiento que se tiene sobre estas nuevas realidades diversas. Pero los conocimientos que se tienen en Chile aún son muy escasos, por lo tanto esto genera que el discurso social y político sobre la vejez muchas veces tiende a homogeneizar a este sector de la población.
Además, muchas veces vemos que estudios cualitativos son a veces minoritarios en ciertos temas asociados a la vejez, y los datos que aparecen en encuestas nacionales y otros informes muchas veces construyen un relato segmentario, digamos, sobre este grupo de la población. Además, por último, en esta parte, no, en la anterior, muchas veces las políticas públicas están centradas en un buen envejecer, pero desde una perspectiva más individual, en vez de una visión que incorpora un poco una mirada más social y cultural de las condiciones que ocurren a lo largo de toda la trayectoria de vida y que generan situaciones de exclusión en la vejez. Ahora sí, siguiente. Bueno, el trabajo se basa en 4 áreas de estudio. Aquí aparecen 4 imágenes. La primera corresponde a personas mayores del grupo de discapacidad, personas mayores perteneciendo a la comunidad LGBTI+, pertenecientes a pueblos indígenas y personas mayores migrantes. Hay una quinta categoría que es pueblos tribales afrodescendientes, que se ha ido incorporando en el curso del último año a partir de las reflexiones y debates que han surgido del trabajo de campo. Pero estos grupos se plantean que tienen condiciones de vida y experiencias de vejez que no parecieran ser todavía muy tematizadas en los discursos, y hay datos provenientes de encuestas sociodemográficas y otros trabajos que apuntan a que serían más susceptibles de vivir situaciones de exclusión en la vejez. Siguiente. Bueno, rápidamente, con respecto a las perspectivas teóricas, desde dónde nos situamos, cómo abordamos el tema de la vejez, están estos 3 principales ejes, que sería interseccionalidad, el paradigma de curso de vida y gerontología crítica. A partir de la conexión de estos 3 ejes teóricos, la idea es poder comprender las situaciones de exclusión en la vejez, pero también en relación a sus diferentes trayectorias de envejecimiento y de vida, y además también incorporar una visión de las estrategias que se generan de agentividad y de resistencia frente a estas situaciones de discriminación. Los últimos meses hemos estado trabajando en conjunto con Estudio Jolote para realizar material de difusión con estas perspectivas a través de nuestra página web y las redes de Instagram y Facebook, para así poder generar que este conocimiento vaya llegando a diferentes sectores de la sociedad civil y que tenga un alcance, digamos, más allá de la academia. Siguiente. En cuanto a la metodología que se utiliza, es básicamente una metodología cualitativa, desde la cual se realizan grupos de discusión y entrevistas biográficas en diferentes regiones del país con personas mayores y también con profesionales relacionadas con las áreas de investigación que presenté. Se hizo un trabajo exploratorio entre octubre del 2019 y marzo del 2020, donde se hicieron 6 grupos de discusión y 20 entrevistas individuales en las regiones metropolitanas y de Coquimbo, de lo cual se espera divulgar los resultados a principios del próximo año, y actualmente nos encontramos desarrollando una nueva fase de trabajo de campo en las regiones de Arica y Parinacota, Metropolitana, Coquimbo, Araucanía y Los Lagos. Entonces, ahora les voy a dejar con Victoria, que va a presentar los avances de una revisión bibliográfica que se ha hecho sobre el tema de investigación. Gracias, Beatriz. Bueno, ahora les voy a presentar estos avances que se enmarcan en esta primera fase del proyecto, el cual se encuentra en su etapa de revisión por el equipo para su pronta publicación. Bueno, como se señalaba anteriormente, aún prevalece esta perspectiva homogeneizadora del envejecimiento, por lo que reconocer un enfoque de diversidad es fundamental, en la medida que permite caracterizar la experiencia humana y además es primordial en la conformación de la identidad de las personas. De esta manera, este artículo tiene como objetivo producir un estado del arte, que devele si en el campo gerontológico de América Latina y el Caribe se ha estado integrando o no un enfoque de diversidad en los trabajos que buscan conocer las trayectorias de envejecimiento y de participación social de las personas mayores.
Bueno, ahora les voy a contar un poco sobre la metodología. Bueno, la revisión se concentró en los 4 sectores que ya fueron mencionados, y para realizar esta revisión de la literatura se empleó el método SALSA, por su sigla en inglés, en la cual incluimos sus 4 fases: búsqueda, evaluación, síntesis y análisis. Para ello, en primer lugar, lo que hicimos fue acotar la búsqueda al periodo que abarca los años 2010 y enero 2021. A continuación, lo que les voy a mostrar aquí es un diagrama de flujo que representa la búsqueda de la literatura por sectores. En una primera instancia se realizó una búsqueda en base de datos seleccionados por su relevancia científica, entre ellos está WOS, Scopus, Cielo, entre otros, y se identificaron 257 documentos. Luego se complementó con una segunda búsqueda combinando diferentes técnicas, lo que sumó 37 publicaciones adicionales. Estos textos fueron evaluados y seleccionados bajo diferentes criterios de inclusión, entre ellos objeto de estudio, grupos de interés, área geográfica y metodología, quedando seleccionados solamente 51 publicaciones. Estas publicaciones fueron sistematizadas en 3 diferentes formatos, y voy a hablar sobre una de ellas un poco más adelante. Finalmente realizamos un análisis de contenido temático para dar cuenta de los principales ejes discursivos que emergen de esta revisión, lo cual no se va a profundizar hoy día en esta presentación. Aquí está, esta es una de las líneas que utilizamos para sistematizar la información en un mapa en el que se visualiza, y ustedes pueden ver los países de donde emergen los estudios de cada uno de los sectores. De las 51 publicaciones, 11 fueron del sector discapacidad, la que se concentra mayoritariamente en los países de México, Chile, Colombia y Brasil, 16 de la comunidad LGBTI+, que se concentra mayormente en Argentina y Brasil, 9 del sector migración, Paraguay, Brasil, Venezuela, México y Costa Rica, y 15 del sector pueblos indígenas, que mayoritariamente las publicaciones se desarrollaban en México, Chile, se desarrollan Colombia y Brasil. Este es un trabajo que está en un proceso de interpretación y análisis, pero sí creemos como equipo que refleja la necesidad de que en la región se puedan continuar y se desarrollen también en algunos países que no han hecho este trabajo, más estudios sobre las trayectorias de envejecimiento y la participación social de las personas mayores con un enfoque de diversidad. Bueno, ahora les voy a presentar un análisis descriptivo por sector que resume algunos de los principales aspectos que emergen de los estudios revisados. Okay. En relación a la discapacidad, los estudios nos hablan que las limitaciones que tienen las personas en situación de discapacidad, ya sean físicas, sensoriales, cognitivas o psicológicas, se tienden a cruzar con el temor a la pérdida de la productividad, la autonomía y la independencia, lo que sin duda tiene un impacto en el rol de la persona mayor con su entorno social y familiar. Además, los estudios indican que los factores tanto socioeconómicos, el nivel educativo y las relaciones de género influyen en la prevalencia de la discapacidad. Sin embargo, muchos estudios también señalan que las prácticas espirituales y religiosas son utilizadas como una herramienta de resiliencia por las personas mayores, lo que les permite seguir en conexión con las redes comunitarias y también con su entorno familiar. En relación a la comunidad LGBTI+, la heteronormatividad moral y condenatoria que existe en los países donde se realizan estos estudios, al que se suma el viejismo, ¿cierto? Que sabemos que esta discriminación sistemática hacia las personas mayores por ser mayor, generan tanto la marginalización social como la invisibilidad de las personas mayores LGBTI+. La actual estructura social, política, económica, religiosa y el sistema o el modelo de desarrollo que tenemos en la mayoría de los países de la región marginaliza la diferencia. Aun cuando en muchos países, ¿cierto?, se ha avanzado en la adopción de leyes protegiendo los derechos de las personas LGBTI+, muchos todavía permanecen con temor y dudosos a una plena afirmación de su identidad.
Y aquí quiero tocar un punto importante respecto al colectivo trans. Respecto a los estudios que se realizan en Argentina mayormente, se visualiza que este es un colectivo que no puede pensar hoy día en su vejez. ¿Por qué? Porque sus expectativas de vida hoy día están entre los 35 y 45 años. 45 años, perdón. Y las razones de que esto sea así son muchas, pero una de las más importantes es porque no pueden acceder, por ejemplo, a tratamientos, que son muy costosos. Y además porque tampoco tienen acceso al mercado laboral. Entonces aquí hay un desafío. Disculpa, Victoria, queda un minutito. Ya, ok, estamos terminando. Los últimos dos. Respecto a la migración, bueno, es importante decir que las personas mayores cumplen roles clave en el desarrollo y las relaciones familiares en contexto migratorio, pero hay una naturalización social del rol de las cuidadoras, porque son mayoritariamente mujeres las que migran, o se quedan en su país al cuidado de sus nietos y nietas, lo que genera fuertes tensiones personales. Además, los estudios señalan que las personas mayores suelen mantener prácticas culturales del país de origen y vivir ambivalencia respecto a la identificación con la cultura adoptada. Finalmente, respecto al sector pueblo indígena, los estudios indican que las personas mayores, a pesar de tener menos responsabilidades de producción en un momento de su vida ya avanzado, cumplen un rol fundamental en la transmisión de tradiciones, lo que se enmarca en prestigio y autoridad en la comunidad, mayormente de los hombres. La situación de precariedad y marginalización de las personas mayores de los pueblos pertenecientes a los pueblos indígenas tiene muchos orígenes, entre ellos la migración de los más jóvenes de la comunidad, las precarias condiciones socioeconómicas y acceso limitado a la educación, lo que eleva las posibilidades de tener problemas de salud mental, así como un sistema de salud sin adaptaciones culturales, lo que implica que las personas mayores pertenecientes a estos pueblos indígenas no se adhieran a los tratamientos de salud, del sistema de salud. Eso, a grandes rasgos, un resumen del resumen. Entonces la invitación es a que puedan seguir en contacto con nosotros. Estamos en esta segunda fase de recopilación de datos, trabajo de campo. Estén en contacto con nosotros. Este es una co-construcción, un proyecto que construimos con ustedes, así que ahí están nuestras redes sociales. Más que invitados a ser parte de este proceso. Gracias. Gracias, Victoria. Qué importante tema el que están trabajando. Bueno, todos los temas han sido súper importantes y súper diversos, es lo que nos habla de esta vejez diversa, ¿no es cierto? Aquí hay una pregunta que creo que, claro, que yo sé que están recién trabajando en la parte descriptiva de esto, pero si se han encontrado algún factor común que cruza a los 4 grupos que estudiaron. Sí, de hecho, gracias por la pregunta. De hecho, en un momento de la presentación yo hablo de estos ejes, ¿no? De estos ejes discursivos que todavía están en proceso de análisis. Pero sí hay elementos comunes como la discriminación, ¿no? Uno de los ejes importantes, el cómo yo percibo mi cuerpo, pensando en que el cuerpo hoy día se posiciona como un valor personal y social, y este es un eje también que es transversal a los 4 sectores. Pensando, por ejemplo, las personas de la comunidad LGBTI+, estábamos hablando justamente del colectivo trans, cómo hoy día el cuerpo tiene ese valor que la sociedad le ha otorgado y tiene hoy día una incidencia también en cómo yo me relaciono, en cómo yo participo en la sociedad, ¿no? Así también con el cuerpo cansado, ¿no? de la persona mayor que migra, de la mujer que hoy día mayormente femenina esta migración, tiene que cumplir un rol importante en la familia, que es el rol de cuidador, pero muchas veces un rol que no es gratificante, que no se gratifica y que también es invisibilizado en el proceso mismo, porque se habla mucho de la niñez. A mí no nos gusta en general como hacer esta división etaria, ¿cierto? Porque esto es un proceso transversal, estamos hablando de las trayectorias de vida, pero generalmente la persona mayor en este proceso queda invisibilizada, y el rol que cumple es fundamental, y es generalmente un cuerpo más bien cansado, lo mismo que pasa con las personas mayores pertenecientes a pueblos indígenas. Muchos de ellos sabemos que trabajan hasta muy tarde en su vida, y lo que provoca eso finalmente es que, no sé, los estudios lo mencionan, es que no hay hay como un volver ¿cómo se dice?
identificarme, cuál es esta nueva identidad, porque no hay este volver a conectarme con la comunidad. He perdido ese lazo con la comunidad, con las redes familiares, porque he estado 100% dedicado a mi trabajo. Un trabajo que me agota, un trabajo que genera, que inclusive no me da no tiene ningún resultado en el sentido de prestación social. Muchos de ellos no tienen prestaciones sociales al terminar su trabajo. Entonces, eso significa que quedan muchas veces aislados y en soledad. Entonces, ahí hay algunos de los elementos que quizás se pueden, podemos conversar hoy día, pero sin duda es un trabajo que estamos todavía desarrollando. Gracias, Victoria. Yo creo que sin duda nos vamos a reconectar en un tiempo también más para seguir conversando sobre esto. Aquí hay una pregunta que dice si han encontrado evidencia respecto a si el estatus socioeconómico minimiza esta discriminación. O sea, yo creo que me imagino que el estatus socioeconómico agudiza la discriminación, ¿no? El menor nivel socioeconómico. Bea, ¿quieres decir algo? Sí, yo creo que tiene que ver con esto de bueno, con una mirada interseccional también de la discriminación, de cómo al final, claro, vivimos en una sociedad bien edadista todavía, pero estas discriminaciones o estas exclusiones que suceden aplicadas a la categoría de vejez, a la categoría, a los tramos etarios, digamos, se cruza también con otras clasificaciones sociales, culturales, que tienen que ver, bueno, aquí abordamos con la identidad de género, con la diversidad funcional, con la nacionalidad, ¿cierto? Con la ascendencia étnica, pero claramente también con las condiciones socioeconómicas y cómo estos diferentes cruces van potenciando también las situaciones de discriminación. O sea, y se generan a veces situaciones de doble exclusión o de triple exclusión, y que en realidad no es solamente una suma de estas discriminaciones, sino también se conjugan y conversan de diferentes maneras según las trayectorias de vida de las personas. Así que sí es un factor también importante a la hora de conversar sobre exclusión en la vejez. Es una de las categorías también que se va cruzando con estas otras clasificaciones sociales, sin duda. Bien, muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Victoria. Vamos a ir cerrando ya dada la hora. Nos pregunta si esto va a estar disponible, no sé si Javiera Rosser sabe qué se va a hacer con la grabación, pero bueno, ya tenemos todos los datos de ustedes, así que también ahí podemos seguir comunicándonos. Sí, Sole, los que quieran, ay, me quité la cámara, los que quieran la grabación pueden escribir al correo de gerontología@uc.cl, lo voy a dejar acá en el chat. Y ahí se los compartimos. No la vamos a subir a alguna plataforma porque respetamos en el fondo los derechos de cada una de las personas que presentan, pero sí va a estar disponible a quien la solicite a ese correo. Así que ahí vamos a estar atentos, gerontología@uc.cl. Perfecto, muchas gracias. Entonces damos por cerrada la actividad. Gracias por participar. Gracias, chao, chao. Chao. Gracias.